Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Morropano Informa TV. En esta oportunidad me acompaña Denis Otero, quien es ex integrante de Armonía 10 y que hoy nos presenta su orquesta. Sé que la vienes rompiendo por todo el norte y todo el Perú. Bienvenido, Denis, y gracias por aceptar la entrevista. Hola, hola, ¿qué tal mi gran amigo Gilberto Mendoza? Aquí saludando y por supuesto antes de todo agradecer a Dios, a nuestro Padre Celestial, por las bendiciones, ¿no? Y toda la abundancia que nos brinda día a día y poderme dirigir en esta oportunidad a través de tu página, mi hermano. Yo te agradezco por esas generosas palabras. Denis, eh, hoy quiero tocar temas contigo, concerniente evidentemente a la música, que es el mundo donde te mueves, desde tus inicios, tu paso por Armonía 10 y luego hoy con tu emprendimiento musical que es tu orquesta. Denis, permíteme preguntarte, ¿en qué momento o en qué etapa de tu vida te das cuenta que te vas a dedicar a la música y más aún a la cumbia? ¿Cómo son tus inicios en la música? Claro que sí, una muy buena pregunta y gustoso de responderte. Todo esto inició cuando yo era muy niño y creo que nací, eh, bueno, obviamente nací para hacer música, ¿no? Nací, yo creo que desde ya eh, músico, ¿no? Y desde muy pequeño cantaba en el colegio, en las actuaciones, que bueno, todo el mundo, yo creo que ahí comienza, como dice, su primer amor, mi primer amor musical fue en la escuela, luego en las iglesias, ¿no? En lo que es los famosos coros, que ahora yo no sé si seguirá, pero bueno, yo participaba en los coros cuando tenía 6 años, 7 años, era un niño todavía. Bueno, tú más o menos no has narrado tus inicios en la música, pero luego ya, con los años a cuestas, ya un adolescente, decides emprender el rumbo en la música. Incluso vienes a la capital, te presentas en programas de concurso como Desafío. Cuéntanos un poquito de tu experiencia por Así es. esos concursos de la televisión nacional. Claro que sí, bueno, siguiendo con la historia, muy aparte ya de los coros, de que yo participaba en las iglesias o en el colegio, luego me descubrieron, ¿no? Como se dice, hubo un descubrimiento de la familia Ayala, Antón, que bueno, también hicimos orquesta escala latina, teníamos 11 años, yo era un niño, allí conocí bueno, ahora que es integrante de mi orquesta, es integrante de mi orquesta, el Nena Ayala, ¿no? Con quien juntos hicimos muchas cosas bonitas en nuestra infancia. Hicimos una orquesta que se llamaba Escala Latina. Luego participé también ya en el mundo de las peñas, como se le conoce, ¿no? Era un adolescente y cantaba en los restaurantes, que se le conoce peñas acá en el norte del Perú, ¿no? Y bueno, poquito a poquito me fui haciendo hasta que llegó la oportunidad de participar en un concurso de Lima que se llamaba Camino a la Fama, que en ese entonces lo dirigía Ernesto Pimentel. E ingresé al concurso, llegué hasta la final del concurso, eso fue en el año ya 2004, perdón, 2004. Y bueno, gracias a Dios llegué hasta la final, ¿no? Hasta la final. También en ese concurso estaba participando Marco Antonio Guerrero, que es un espectacular cantante, bueno, que ahora pues también nos dejó un legado musical cuando grabó con Grupo 5. Y bueno, así en el trayecto conocí a muchas personas, ¿no? Del ambiente musical, que muchos se quedaron y muchos también todavía están en este mundo, ¿no? Haciendo música, digamos, con su propia orquesta o integrantes de otras orquestas. Bueno, lo digo por ese aspecto, ¿no? Y, y así poco a poco, cuando yo salí del programa de Camino a la Fama, me propusieron integrar Armonía 10. Integrar Armonía 10 y en ese entonces estaba Macuco Gallardo, Percy Chapoñay, encontré pues a los maestros que dieron todo, pues, ¿no? Hicieron éxitos prácticamente ahí en Armonía 10. Bueno, tú nos acabas de un poco también contar, ¿no? Tu paso por los concursos de canto, de música que habían en ese entonces, ¿no? Y luego tú llegas a Armonía 10 con tan solo 17 años allá por el 2004. Cuéntanos cómo se da tu llegada,
¿cómo es que de pronto tú tomas o recibes ya una vez aceptada la propuesta para que formes parte de Armonía 10? Cuéntanos un poco de eso, por favor. Es algo muy emocionante y a la vez muy difícil también, ¿no? O sea, que poder estar en una empresa o haber podido estar en una empresa musical tan poderosa, tan fuerte como lo es Armonía 10 hasta la actualidad, para mí era todo un reto, ¿no? Porque apenas yo tenía 17 años, no contaba con la experiencia, pero sin embargo, como se dice, me lancé con todo, ¿no? Y puse de mi parte, y recuerdo que entré probándome con las canciones del Cuto Laya en ese entonces, quien grabó los temas Serpiente, Mentiras, La Baratija y otros temas más. Estaban buscando un reemplazo para él, ¿no? Para el Cuto Laya. Ingresé a Armonía 10 y de pronto una vez, justamente no pudo ir al evento el maestro, bueno, que ya no está con nosotros, que siempre lo recuerdo, Percy Chapoñay, y, y bueno, me dijeron, ¿no? Canta lágrima por lágrima, y empecé a cantar, ¿no? Nunca sabrás cuánto te quise, y de pronto pues termina el evento y se acercan, ¿no? Y Walter Rosada me dice, muy bien, me dice, muy bien, y siempre hablaba así, ¿no? Muy bien, me dice, vamos a darte el repertorio de Percy para que agarres los temas de Percy, porque bueno, ellos vieron o descubrieron que había algo similar a su voz, ¿no? Y bueno, te cuento y te comento que a veces me sentaba yo con Perry Chapoñay en el mismo bus. Yo le iba preguntando, maestro, y mire cómo es la música, cómo así, cómo canta, enséñeme a cantar, las técnicas que usted usa. Yo quisiera cantar como usted, yo le decía. Y así empezó una amistad muy bonita entre el señor Percy Chapoñay y mi maestro. Y siempre tengo unas anécdotas muy bonitas que contar porque siempre me decía, ven para calentar, me llevaba atrás del escenario y antes del show comenzábamos a calentar, ¿no? Me daba técnicas de respiración, de vocalización y prácticamente me hizo su alumno. Cuéntame, para un joven como tú, con tan solo 17 años, y tener maestros y referentes seguro en la música, y qué mejor de Armonía 10 como el maestro Percy Chapoñay, que acabas de mencionarlo, ¿qué ahora ya con los años que tienes y seguro que te persigue la nostalgia, qué recuerdos tienes de tu paso por Armonía 10 y tu relación con el maestro Percy Chapoñay, que es al fin y al cabo quien relevaste porque era una voz parecida a la de él, ¿no? Pero cuéntanos un poquito. Ujú. Bueno, mi relación cuando yo estuve en Armonía 10 fue buena, ¿no? Bueno, era muy inquieto, siempre hacía dar cóleras por ahí al maestro Walter, ¿no? También en paz descanse, eh, Macuco Gallardo, a los cantantes, ¿no? Que lo dejaron y lo dieron todo, ¿no? Y siempre me decían, pues, ¿no? Este mundo es difícil, no es fácil, a veces se agotaba la garganta, ¿no? El frío, los viajes son muy matados, como se dice, ¿no? Para la sierra, me emocionaba cuando llegaba a Lima, Trujillo, no conocía, ¿no? Dije, wow, mañana vamos a estar en Tacna, mañana vamos a estar en Arequipa, y era muy emocionante para mí, ¿no? Ya empezar a recorrer el Perú. Luego fue mucho más emocionante cuando nos fuimos a Chile, ¿no? Y empezamos así a recorrer a Ecuador. Y son experiencias muy bonitas, ¿no? Que que te da la vida. Un poco duras también por lo mismo de los viajes, de repente las horas que se comía, a veces no se comía, por motivos del horario, ¿no? De llegar. Dime, déjame invitar a todo el público que nos está viendo que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que les pueda llegar este tipo de contenidos. Denis, tú acabas de mencionar también al maestro Walter Lozada. Cuéntanos tu experiencia de trabajar con él y qué recuerdos tienes también del maestro Walter Lozada. Claro, era una persona
muy disciplinada, ¿no? Era muy ordenado, no le gustaban cosas. Él solamente hablaba una sola frase y eso se hacía, ¿no? Entonces, él se preparaba para cualquier cosa, ¿no? Con su carácter que él tenía, ya con él estabas preparado para muchas cosas, ¿no? Y pues era algo muy bonito también, ¿no? Haber podido compartir grabaciones con ellos. Cuando me decía, canta, y así como vas a cantar, así va a quedar. No te voy a meter afinador ni nada. Tu voz tienes que demostrar que tú puedes cantar, que eres afinado. Y empezaba a cantar, ¿no? Yo grabé en ese entonces, ya lo sabía. Empecé, ya lo sabía, todo era cuestión de tiempo. Ya no había amor en tus palabras, eran tan distantes tus te quiero, se quedó vacía tu alma, todo se volvió un invierno. Y así me decía, listo, queda, bacán, ni para qué afinarlo y todo. Y entonces yo le decía, pero ¿cómo así? ¿Para qué afinar? Yo le preguntaba, ¿no? Me dice, no, ves que acá hay un programa que se usa para afinar, me dice, pero eres un buen cantante, un buen talento y grabas así a la primera, ¿no? Y Entonces yo justamente déjame hacer un paréntesis ahí para formularte la siguiente pregunta, ¿no? Porque es él quien te sugiere que cantes las canciones del maestro Percy Chapman cuando él, por temas de salud, no asiste y tú tuviste que cantar las canciones de él. Cuéntanos esa experiencia también un poco para que el público sepa. bueno, claro, ¿no? Como, bueno, yo creo que la mayor parte del Perú o seguidores de Armonía 10 sabían que, pues, el maestro Percy estaba atravesando por una enfermedad que la diabetes, ¿no? Entonces la diabetes a veces en muchas ocasiones, oportunidades, no le permitían viajar. Entonces yo empecé prácticamente a tomar una responsabilidad muy grande de estudiar su repertorio. No, bueno, el maestro Walter era el que mandaba, estudiate tal, veneno por olvidar, para mañana tenemos ya esto, la parranda 12 y los coros y todo el día yo así, en los viajes tenías sobre todo la palabra que me decía, ¿no? Escucha y pégate a cómo canta. Entonces, eso es todo, ¿no? O sea, yo aprendí de esa manera, a escuchar y a hacerlo. Lo que escuchas, lo vas a hacer, me decía. Lo que escuchas, lo vas a ejecutar, tal cual, me dice. Estúdialo así, igualito. Así. Y era mi trabajo, ¿no? Mi empeño, ¿no? Para poder sobresalir. Y ha sido muy fructífero todo esto porque hasta ahora sigo estudiando al maestro Percy, lo sigo estudiando hasta ahora, porque hay mucho, demasiado por aprender. Cada vez que lo escucho, descubro que hay otros melismas, que hay otras respiraciones, hasta la actualidad, ¿no? Entonces, déjeme solo con mi dolor, o sea, como alarga, como acorta, como define, como imposta, su colocación, ¿no? Hoy quiero tomar porque no está. Entonces, hasta ahora yo lo escucho y aprendo, ¿no? Y hay cosas que no me salen y ahí estoy. Un cigarrillo y un café. Y yo digo, pucha, que cuánto hay ahí. Vale oro, ¿no? Y cada vez que escucho sus canciones o que estoy en casa, eh, como todo peruano, ¿no? Bueno, yo siempre aquí me reúno con mi esposa, conversamos a veces y de repente así compartimos, ¿no? Compartimos y escuchando la música del maestro Percy. Le digo a mi esposa, mira, escucha cómo le cambia ahí, y vuelvo a practicar y vuelvo a ser el alumno, ¿no? Sí, son Ah, muchas experiencias, hermano. Luego de que estuve en Armonía 10, también a veces yo por irresponsabilidad, porque sí, hubo un momento pues de la chiquillada que a uno le da, se vuelve irresponsable, de repente se me subieron los humos,
me quitaba, prácticamente abusé de la confianza, ¿no? Abusaba de la confianza porque me relajaba, por ahí me tiraba mis cervezas, me iba, no iba a las giras y poco a poco te haces daño a ti mismo, ¿no? Como decía el maestro Walter, el mal te lo haces tú, el que va a perder eres tú. Y así fue, pues, ¿no? Muchas veces me apartaba de la orquesta, me iba, por cualquier cosa, por chiquilladas, por Bueno, irresponsabilidad, ¿no? estoy seguro que con los años que tienes y toda la vivencia y toda la experiencia que ya tienes, estoy seguro que has sabido direccionar ahora tu vida. Estás abocado a la música. Quiero invitar una vez más a todo el Claro, público que nos está viendo que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que les pueda llegar este tipo de contenidos. Denis, tú mencionabas al maestro, con cierta admiración se puede percibir al maestro Percy. En tu música hablabas también de ciertas técnicas para cantar. En la música, ¿quiénes son tus referentes? ¿Quiénes son los que de alguna manera han influenciado en ti para que te dediques a la música? claro, sí, tengo referentes por el mismo Percy Chapuñay que me decía también a quién es él, de quiénes aprendí a él, ¿no? Entonces él me decía que escuchaba mucho a Germain de la Fuente, cantante de Los Ángeles Negros, ¿no? Y justamente empecé a escucharlo y también me empezaron a gustar sus canciones, tal como que acá en Piura, a donde yo iba, siempre cantaba tanto a Dios, ¿no? Tanto a Dios vieron mis ojos que ya no pueden llorar, tanto amor vi a tus enojos que a nadie más pude amar. Si te vas, no habrán más lágrimas de amor, quedarán mis penas solas como yo. Si otra vez dices adiós, tantas Lindo tema canciones del maestro. y, Sí, sí. sí, tanto a Dios se llama. Me queda Y claro bueno, que la música de aquel entonces romántica era parte pues, de nuestro repertorio. Nuestros papás escuchaban, nuestros padres yo escuchaban. para, Y te permíteme hacerte cuento que aquí. sigo escuchando. Sí, justamente Mar para ir Anthony. avanzando con el tema de la entrevista, cuéntanos un poquito de esas anécdotas. Tú ya nos contaste la generosidad que tuvo el maestro Percy para contigo, para enseñarte ciertas técnicas, recomendaciones del maestro Walter Lozada. Ahora, cuéntanos otras. ¿Es verdad que había cierto recelo, por decirlo así, dentro del grupo? Cuéntame qué hay de cierto en eso. En todo caso, desmiéntelo si no es así. Claro, obviamente sí, ¿no? Por las canciones. Yo llegué a tener muy buen repertorio, porque gracias a Dios siempre era Percy el que tenía los temas más fuertes, ¿no? Empezábamos con Polárima y terminábamos con Veneno por olvidar, ¿no? Tu, puru, tum, 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 tu, tum, tum, para olvidar tu querer chiquita, y así, entonces todos los temas, Presa Salvaje, La Parranda 3, yo tenía todo el repertorio musical. Y siempre también hubo un poco de recelo, claro, porque yo llegué a tener un poquito más de el repertorio, ¿no? Más amplio, siempre cantaba yo más. Entonces acaba de afirmar ese rumor que siempre se comenta, pero digamos que en todo grupo siempre hay esa suerte de actitudes que no son buenas, pero que a la larga, bueno, el profesionalismo tiene que estar muy por delante. Denis, para ir terminando el tema de Armonía 10 y hablar ya de tu orquesta, eh, si tuvieras que definir Armonía 10, ¿qué significa para ti Armonía 10? Si tuvieras que decir una frase, no sé, lo que se te venga a la mente y todo lo que despierta en ti Bueno, Armonía 10. claro que sí. Armonía 10 ha sido, sigue siendo y toda la vida lo va a ser. O sea, toda la vida es algo que jamás va a morir, ¿no? Vamos a pasar muchos cantantes, vamos a pasar muchas orquestas y siempre yo creo que no sé hasta cuándo, porque generación tras generación siempre va a ser Armonía 10, ¿no? Y siempre hasta ahora mi admiración por ellos, siempre el agradecimiento para los que me dieron la oportunidad, para los hermanos Lozada, que ahora son Armonía 10, para los hijos de Walter Lozada también, que también pasamos muchas cosas en nuestra juventud, que también pertenecía a Armonía 10. Siempre voy a estar eternamente agradecido, siempre agradecer. Yo creo que lo más bonito es
ser agradecido, ¿no? Con la gente que te dio la oportunidad o por la cual, con la cual ahora te identifiques, ¿no? Y ahora pues puedo decir con mucho orgullo que Denis Otero y Orquesta está avanzando poquito a poquito en este difícil camino de la música. Justamente ya vamos a hablar un poquito ya ahora de tu emprendimiento musical, de tu orquesta, Denis Otero, y orquesta que lleva tu nombre. Cuéntanos cómo surge esta idea de hacer tu orquesta y qué mejor que tú lleves la batuta de esta orquesta. Cuéntanos un poquito de eso, por favor. Bueno, siempre lo he pensado desde pequeño, siempre tener una orquesta, pero no sabía que el camino era muy difícil, ¿no? Pero bueno, gracias a la pandemia, así como hubo muchas pérdidas, hubo mucha gente que dejó sus trabajos, para mí fue beneficiable también en una parte fue beneficiable porque se empezaron a hacer los populares shows caleta, ¿no? Y me fui a Trujillo. En Trujillo todo partió, ¿no? En Trujillo, hace 2 años atrás, me dieron la oportunidad que en el tiempo más difícil pude hacer yo grandes cosas, ¿no? Como es mi orquesta. Y me fui a cantar con mis pistas primero, todo empezó con mis pistas. Ven, cántame cumpleaños, ven otro cumpleaños, tengo un privadito, los privaditos, ¿no? Un privado aquí, privado allá, y me volví popular en Trujillo. Y hasta que, bueno, me dijeron, Denis, ¿y por qué no haces tu orquesta? Me dice, quiero que te presentes, pero quiero orquesta completa. Y empecé a decir, ¿no? Ven tú, ven tú, ven tú, ven tú, ven tú, ven tú. Y me acompañaron para una fecha. Y hasta ahora, de ahí nació Denis Otero y Orquesta, ¿no? E interpretando con ¿Dónde todo respeto. pueden, el público que nos están viendo y que quiere de repente contar con tus servicios, dónde te pueden ubicar? ¿Tus redes sociales, tu número de contacto, por favor? Claro que sí. En mis redes sociales, como Denis Otero y Orquesta, y también te cuento que ahora estamos de la mano ya a punto de lanzar en todo el Perú, gracias a Luchito de la Rosa Producciones, las novedades y las primicias que ya estamos, bueno, ya está al aire, ya son tantas noches, es un tema muy bonito, romántico, A ver, regálanos con un el pedacito de estilo, esa, regálanos un pedacito, por favor. ok, claro, la primicia que se estrenó justamente hoy, dice así: si estás pensando que no sufrí, que ha sido fácil vivir sin ti, no te equivoques, quise morir, no te equivoques, sentí morir. Cuánto te amaba, no sé decir, fuiste mi aire para vivir, y sin embargo te fuiste tú, y sin embargo te fuiste tú. Son tantas noches. Y la Bonito pueden tema. encontrar en mi canal que ya se está lanzando, Denis Otero y Orquesta. También tenemos el mix La Botella y muchos éxitos más. También recordando al gran maestro Pari Chapoñay también. Ahí está el mix Serrana. Cuéntanos un poquito de la experiencia de trabajar ahora con el señor Lucho La Rosa, que ahora está produciendo tus temas y la orquesta, hacedor de talentos y de productos musicales, por decirlo así, como Marisol, Tony Rosado, me podría pasar la noche mencionando, pero cuéntanos tu experiencia de trabajar con este rey Midas de la cumbia. Claro que sí. Bueno, muy contento, siempre agradecer desde ya por la oportunidad que me está brindando el señor eh, Luchito de la Rosa Producciones. Y bueno, recién estamos armando todo el proyecto, que desde ya está sonando en todas las radios. Y así que pronto habrán las novedades con Denis Sotero, con los videoclips que ya vienen pronto, ya se está pactando para las grabaciones que vienen, ¿no? Ya me estarán viendo también en la televisión, pues en la TV, en los canales del Perú, ¿no? Denis, ya un poco hablando de la música en general, cuéntanos qué opinión te merece el lugar en el que se encuentra ahora, no la música, sino la cumbia. ¿Consideras tú que está en los niveles o los estándares que siempre está o ha decaído o si igual desde tu óptica, tú que te transitas por ese mundo de la cumbia? La cumbia jamás va a morir, la cumbia jamás va a morir, ¿no? Solamente es difícil mantenerse. Hay grupos que son muy exitosos, como Armonía 10, Agua Marina, Grupo 5,
¿no? Corazón Serrano y muchos más que siempre están y ya son prácticamente íconos de la música. Y para nosotros, los que estamos recién empezando, es un poco difícil el camino, ¿no? Y bueno, también hay como te digo, eh, va cambiando los tiempos y se van viendo también talentos, ¿no? Que también de repente no la sufren, como decimos nosotros, no la sufren. A veces un poquito yo digo, no la sufren y llegan rápido, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que también tienen, así como llegan rapidito, se van muy rápido, ¿no? Ahora No quiero cuéntanos, mencionarlo, pero ya sabes sí, tú a sí, quién me refiero. cuéntanos un poquito así ahora justamente de las modas como el reggaetón y estas músicas que ahora han acaparado eh, las plataformas digitales y todo lo que concierne a la música. ¿Qué opinión te merece este tipo de música, las modas, las famosas músicas modas, las que están ahora de moda? ¿Y consideras tú que está opacando a la música como la cumbia? Claro, obviamente en las modas siempre va a pasar eso, ¿no? Pero como se dice, valga la redundancia, pasadita nada más, es pasadita de nube, al igual que la chicha, ¿no? Tenemos a varios referentes también que llegan apresuradamente y bueno, espero que esto, que no sea como yo digo, ¿no? Que no sea solamente una pasadita. Yo creo que la música se merece mucho respeto, ¿no? Y sobre todo si uno va a incursionar en el mundo de la cumbia, de la chicha, de la salsa, hay que hacerlo un producto para siempre, ¿no? Un producto que esté siempre a la vanguardia, como las orquestas ya mencionadas anteriormente, pues, ¿no? Bueno, Yo Denis, no, yo, el a ver, tiempo. al menos personalmente yo quiero hacer algo que dure para siempre, que dure para toda la vida. Yo quiero ser un ícono de la cumbia. Yo no quiero hacer Y una vas por ese pasadita. camino, vas por ese camino, vas por ese camino. El tiempo nos ha ganado, Denis. Te cedo los últimos minutos de la entrevista para que te puedas dirigir al público que nos está viendo. ¿Qué les tienes que decir? Claro, que apoyen a sus hijos, que los apoyen mucho si les gusta la música o en lo que les pueda gustar, ¿no? Que siempre los padres los apoyen, así sea con lo más pequeño, que siempre los apoyen, ¿no? Que busquen de repente ayuda a los medios de comunicación, no sé, de repente algún talento o de alguien que me esté viendo, de repente que quiera también el apoyo para salir en el mundo de la música. Acá estamos para salir juntos adelante, ¿no? Sobre todo a la juventud, que la juventud le dé a la música, le dé al deporte, ¿no? A los estudios, siempre, que luchen por sus ideales. El camino no es fácil, pero tampoco es imposible. Y bueno, para mí la música es todo, ¿no? Y agradezco a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos y a todo el público que me ve. Y a ti, hermano, gracias por la oportunidad, por la entrevista. ¿Qué ocurrencia? Tú sabes que hay un cariño, que siempre es bueno conversar. Bueno, conversamos a veces muy a menudo contigo, pero eh, quería dar este espacio y la verdad que a la primera que te invité y aceptaste. No sabías que estaba abocado a esto de las entrevistas y tuviste bien en aceptar. Yo te agradezco. Yo te deseo todo el éxito del mundo, Denis. No dudes de tu talento, entonces siempre te lo he dicho. Estoy seguro Claro que que se sí. vienen grandes cosas para ti en la música y sigue así disciplinado, ya seguro con toda la experiencia y la vivencia, seguro que te ha dado un lugar para la reflexión y tomar en serio esto que te apasiona, que es la música. Una vez más, mi estimado Denis, muchas gracias y bendiciones. Muchísimas gracias.